¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otro episodio de Hablando de Cultura. Les saluda Bayardo Cabrera. Si usted quiere saber sobre los temas del toro venado del Malinche y nuestra identidad popular, puede buscarnos a través de nuestras redes sociales. El día de hoy estaremos hablando acerca de cuál es el traje ideal de un toro venadero o un malinchero. Además, estaremos conociendo algunos de los pasos tradicionales que este conlleva. Veamos, ¿cuál es el traje ideal para un toro venadero? ¿De qué se compone? ¿Cuáles son las piezas? Buenas noches. Un traje ideal para un toro venado es un huipil con su camisa y su rebozo. Y hay otra metodología para una falda de las que se ponían las abuelitas del tiempo de antes, que son faldas floreadas, faldas lisas, su camisita campesina, su sombrero, un rebozo, y si tiene de pelo largo se pone unas trenzas o hace unas trenzas hechas a base de manila para que la picardía del toro venado sea más agraciada. Esto varía según la temática. Así es conforme vas a llevar tu cuadro para la vestimenta. ¿Cuáles son los cuadros, por ejemplo, los más usuales que se ven en el toro venado del Malinche? Los cuadros más usuales en el toro venado del Malinche se ven siempre como la lavandera, se ven siempre como las tejedoras de palma, se ven siempre, hay un sinnúmero de números. No solo están ni las lavanderas ni las tejedoras de palma, las que hacen el jabón, que antes el jabón se hacía en bombón así, parte cerca del colegio Don Bosco. Entonces somos personas que venimos transcurriendo de imitar a personalidades que ya los ancestros habían dejado. Un teatro popular y callejero. Este es un teatro popular y callejero. ¿Por qué nosotros decimos eso? del- ¿Por qué decimos que es popular? ¿Qué significa popular? Popular porque la persona a la que vamos a remedar era popular, y ahora al sacarla en el toro venado es más popular. ¿Es del pueblo? Entonces, es del pueblo, no solo se identifica ante uno. Nos contabas la última vez tu participación de el toro venado desde pequeño. Así ¿Cuáles han sido, por ejemplo, los trajes, para vos tus trajes favoritos que has sacado durante tu participación en el toro venado? siempre en mi toro venado me he ido del huipil, ¿Por qué? porque el huipil es más identificación indígena. ¿Qué significa el huipil en las indígenas ante todo esto? Es que el huipil es de manta cruda. ¿Y qué significaba para la indita usar un El huipil? del huipil era el que más usaban ellas, que es una falda, su camisita y su rebozo. Pero el usar huipil, mucha gente no sabe. Sí, El usar huipil solo era para ocasiones especiales o era su diario vestir. eso es su diario vestir. Yo estuve platicando con la abuela Chana y ella me decía que había personas también de que si no tenían para un huipil, reparaban y enmendaban un huipil poniéndoles parches de colores al huipil, cosa que ahora no se ve. Esa es otra metodología. Quiero que nos enseñes un poco y nos vayas explicando el traje de huipil que tenemos por acá. En esta parte de aquí tenemos la falda, que esta falda se agarra y la menea da vuelta para que ella se mire desplazada. En el transcurso de ella tenemos la camisa, que es la camisa campesina. Tenemos la máscara, que es hecha de cartón, que es basada en la sátira del toro venado del Malinche, la máscara de cartón, que se le pone aquí lo que es la cosa de la mujer, su nariz, su labial y su poquito de rubor. Aquí esta base de aquí son las partes de las trenzas, donde sí se puede hacer de mecate de cabuya también. ¿Cómo se pone la máscara, por ejemplo, cuando en el caso que el personaje utilice
alguna peluca o algún accesorio en la cabeza, ¿cómo es que se tiene que colocar la máscara? Porque mucha gente no sabe. Sí, les puedo hacer una demostración. Por ejemplo, si no llevas peluca y solo te quieres poner un rebozo, entonces la máscara solo se pone supuesta allí, y el rebozo se pone así, y aquí seguimos. Solo se pone la blusa, la falda, y hay un sinnúmero de cosas. ¿Qué significa para el indígena, qué significa para el toro venadero el usar una máscara? Al usar la máscara es algo que para que no te reconozcan tu identidad. ¿Por qué? Porque a algunos les da pena, algunos dicen de que para que no lo reconozcan. Es sobre la imitación del personaje a quien vas elaborando. Entonces por eso está la base de la máscara de cartón. Algunas personas usan máscaras de sedazo. Dicen que además guardar la identidad es parte de la tradición que hoy en día tenemos. ¿Qué tan cierto es? Sí, claro, guardar la identidad para que no sospechen o no reconozcan al toro venadero. ¿Quién es el que va imitando? A la persona que lleva. Puede ser la del tortilla, puede ser las candelas verdes. Hay un sinnúmero de malaporos. Están las pedas, el chanal, doña Albita, doña Aldalila, que son parte de indígenas de la placita de Moningó. Contanos también cuáles de esos personajes son los que vos le has dado vida. Esos personajes con los que creciste y con los que te sentís agradecido. Cuando nosotros salimos de que te había comentado, de la vela del vestido de la comunión, íbamos a un personaje de Carlos Centeno. Después, al año siguiente, llevamos otro que íbamos de la Indita, del toro venado del Malinche, de la India bonita del toro venado del Malinche. Ahí tuvimos que prestar una banda a la que había ganado años atrás y remedar a esa de que íbamos del año atrás. Con la cosa de cuando salimos de las piojosas de Monimbo, íbamos representando a la popularidad de las gallinas, que es una familia que así les dicen las gallinas, donde se miraban en filas todititos en la tarde sentados y se ponía una arriba, la otra que estaba sentada en el banco, la otra le seguía a la otra, y ahí sí, siempre uno va resurgiendo a quien uno puede imitar, porque en Monimbo hay sin número de cosas de que aún uno puede remedar y sacarlo a la luz. Correcto. Quiero que también nos expliques un poco de la nagua o la falda, como le quieran decir, y la camisa. Explícame cada paso, las yardas, si lleva encaje, si lleva adorno. En esta parte de aquí, este es un huipil de trencilla, pero el verdadero huipil es enjeretado, que son las aretas que lleva aquí y unas partes las lleva en la parte del doble, mientras que la camisa del huipil lleva el enjaretado en cuadros y solo en la parte de adelante y en su embombado de su manga, junto con y aquí su camisa del huipil lleva su doblez, y esta es una falda de color, mientras que el verdadero huipil es en blanco. ¿Nos puede enseñar cómo se mira la falda ya abierta?
y cómo se mira también el- la camisa ya abierta. La falda abierta. Esto se ve. ¿Alrededor de cuántas yardas puede llevar una falda? Algunas que la hacen de 15 yardas, de 10 yardas. Depende del quien las quiera utilizar para que se le mire más tupido el huipil. Porque esto sí almidona. ¿Por qué se tiene que almidonar? Eso es algo que muchas personas no conocen, que es una tradición moniposeña. Pero ¿por qué viene esa tradición? Es que en el almidón es algo inusual, bello, bonito, porque en el almidón venís, almidonas tu falda, almidonas tu bustán, lo planchás, que ahora se plancha en plancha moderna, pero antes se planchaba en planchas de hierro que tenían y las ponía al brasero uno. Y para que su falda se le mire algo tiesa y sea más elegante la vestimenta. Contanos un poco de la camisa, cómo tiene que ser, la camisa de la mujer. Esta es una camisa de blusa campesina. ¿Por qué le decimos campesino? A partir Porque de... la campesina solo tiene elástico hasta aquí, que eran las blusas que usaban en aquel tiempo la campesina. Por eso es que se le llama blusa campesina. Pero la blusa del otro es una blusa que lleva su bombacho hasta aquí y no tiene huecos en la bladidura como esta. Entonces tiene sus características muy particulares. Sí, claro que sí. Y en otras hasta su collar de ojo de buey. ¿Por qué muchas veces se ha utilizado la expresión de que antes las inditas usaban, por ejemplo, el traje dominguero? ¿Cuál era el traje dominguero? ¿Cuál era el traje de la semana? El traje dominguero era el mismo huipil. Siempre que había uno que bien lavadito y bien planchadito. Uno era el del que guerrillaba toda la semana y el dominguero era el que con el que ibas a la iglesia. Bien planchadito, almidonadito, que te echabas tu olor, que era el sontol. Esos eran los perfumes naturales. Los perfumes naturales, que es una semillita con clavo de olor, lo preparas con limón y lo enterras por 15 días a la tierra. Cuando vos lo destapás, era aquello como un perfume de ahora. Y entonces por eso decíamos que era el dominguero, era el más elegante. Era el más elegante, el más blanquito, era un blanco puro. ¿Qué significa el blanco para las inditas o para nuestros artesanos? Bueno, es que la mayoría, todos tenemos un color, pero en aquel tiempo se vestía más la gente de blanco. Y quiero que nos expliques un poquito también, porque hay varios colores. Sí. ¿Y qué color representaba cada cosa o para qué se utilizaba? Porque hemos visto colores café, colores negros, colores morados, el verde, el blanco, que nos dijiste que era el dominguero. Pero ¿por qué esa variación? ¿Qué significaba? ¿Para qué ocasión era? Bueno, por ejemplo, los de colores eran para las festividades. Para las dejadas de ofrenda de la Virgen de la Asunción, que primero era una cruz y de último se abría la parroquia de la iglesia, porque la Asunción era con sus ojitos cerrados y acostada. Entonces primero se visitaba la cruz, por eso es que la cruz quedaba situada de la iglesia de Magdalena 2 cuadras hacia abajo, en una esquina, antes de entrar al panteón Camposanto. Ahí quedaba la cruz de Nuestra Señora de la Asunción, que allí las que iban vestidas de huipiles de colores eran las indias fiesteras. ¿El morado qué significaba? ¿O el negro para qué ocasiones eran? El negro era para luto, sea de adulto, de niño, porque en el muerto, si no tenía la familia para velarlo,
lo compraba el vecino a $1. Y el vecino lo velaba Con tu traje y todo. con su traje negro de huipil, su cotona negra. Y el morado había muchas cualidades porque lo utilizaban más para uso de Semana Santa. O sea, no podía ir a Semana Santa de negro ni de blanco. Ni de negro ni de blanco. Era el uso oficial del Era morado. litúrgico. Claro que sí, porque había más costumbres, ¿sabes? Que no se podía comer carne, solo era el tamal. Solo era el tamal. Habían momentos de rosquilla, bollos, café y sin faltar a cabo el famosísimo pinolillo, que se hacía tanto como en fresco hasta cocido, que lo conocemos como chocolate. Dentro de estas celebraciones o de estas vestimentas hay baile. Claro que sí. Hay ¿Cuáles baile. son los sones, por ejemplo, los más sonados que se pueden bailar en un toro venado? Está una pieza de que todo el mundo decimos que puede ser vulgar, pero la pieza no es vulgar, sino que así se llama, ¿Cómo se llama? la puta que te parió. No es, y pam, 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 ya empieza. Entonces el toro venadero empieza su algarabía a emocionarse más al escuchar esa pieza, porque es una pieza, como decimos los masayas, de cachimbe. ¿Cuáles otros sones que tenemos? Hay una famosa que dicen que es tu mamá, tu papá. O sea, quiero que nos contes un poco de esos sones que son más bailables. Bueno, los sones, está ese toro no sirve, está el cerco, mama chilindrá. Son sones que no tienen autor, Son folclóricos, son entonces, folclóricos. del pueblo. Entonces, pero es más expresión en la que yo te digo que la gente piensa de que es vulgar, pero solo porque se llama la puta que te parió. Pero no significa que Pero la no puta- es porque esté vulgareando a alguien, pero es la sátira del mismo toro venado. El baile del toro venado, ¿hay una coordinación específica, así como los bailes de marimba? ¿O vos lo bailás como lo sentís? ¿Cómo es? No, en la pieza del chichero, porque nosotros le decimos chichero o sones de toro, ¿Por qué? porque lamentablemente son sones de toro. Pero nosotros le decimos los chicheros. ¿Por qué le decimos chichero? Bueno, chichero es por algarabía, por dimensión, alboroto, bulla. Pero sí son sones de toro por las barreras ¿O sones de cacho? Como o sones de cacho. Pero háblame un poco del baile. O sea, ¿hay un paso particular? No, el paso para un toro venadero es bailarlo a como él quiera, alborotado, porque una pieza de chichero es pieza de picado, de bolo, a como te salga. Bailar, gozar, menear todo lo que uno tiene. Si es posible hasta el perol, uno quiere sacar de la casa para sacarlo y que la gente te vea. ¿Es válido bailar con cosas entonces? Claro que es válido, hasta por ir anunciando tu producto con el que llevas, para que la sátira se sienta más poderosa, más aclamada, más orgullo de ser un monimbó y un toro venado eficaz de algarabía. Sin embargo, hay semejanzas con los bailes de marimba, porque hemos visto de que hay sones de chichero que llevan cruzados. Sí. ¿Cuáles son esos sones de chichero? Bueno, el sones de chichero que lleva cruzado es mama chilindrá, son de 3 tiempos, vueltas, pero no lleva zapateado. Algunas que llevan zapateado, como en el son de chichero también el mecate lleva zapateado. ¿Cuáles son, por ejemplo, aquellos sones de chichero que ya no se bailan o que ya no son tan conocidos y que sería bueno que la juventud las vuelva a rescatar? En una época, cuando comenzaron, dice, porque uno en la vida se tiene que dar cuenta para que uno sepa.
pero habían sones que se escuchaban en el tiempo oriente, y eso se lo ponían a las que participaban las reinas de las fiestas patronales, que son las que les exigen más de bailar sones tradicionales y al paso que se debe dar. Pero piezas como las que se han perdido, por ejemplo, la cucaracha, ya no se oyó, nunca, no se oye. Y nosotros debemos rescatarlo. Y en pieza de marimba existe también la cucaracha. Pero hay otra pieza que también es una pieza, tal vez no me acuerdo el nombre, pero sí se baila. Hay un sinnúmero de cosas que se han perdido. En piezas de marimba, nosotros le llamamos los novios, pero su nombre real es la novia. ¿En el chichero o en la marimba? En la marimba. ¿Por qué? La identificación donde uno lee los libros, sale que es la novia. ¿Por qué? Sí, ¿a qué ilusión lo hace? ¿A la novia de Tolo o a qué? Eso así no estamos en coincidencia, porque también uno se queda a qué se debe ese nombre, a la novia. Porque nosotros le llamamos los novios, pero su nombre verdadero es la novia. Entonces cuando vos bailas marimba, por ejemplo, ¿cómo le pedís el son? Ajá. Los novios. Popularmente. Popularmente. Hay una, sí, en piezas de chichero también se baila el vergazo. Y es una pieza de chichero bonita, elegante. También nos vas a contar, quiero que haga la invitación a los que nos están viendo, a que pongan atención a los pasos tradicionales de los chicheros. Sí, aquí les vamos a demostrar. No se baila específicamente a la corrección, al que alguien me va a criticar, al que voy a tener un jurado. Se baila la sátira del toro venado. Se baila como uno pueda, porque el toro venado también y las piezas que tocan los chicheros son piezas de bole, al como te salga, para así poder armar toda la algarabía del toro venado.